Santa Ana y la vergonzosa venta de nativos mayas a Cuba que la historia ha ocultado. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un tema que nos pidieron en los comentarios. El vergonzoso capítulo de la historia en el que el gobierno de Yucatán se dedicó a vender nativos mayas para que los utilizaran como esclavos en los campos azucareros de Cuba. Y todo esto con completa aprobación de Antonio López de Santa Ana, quien vio en esta actividad un negocio redondo, pues por una parte acababa con una cultura que se había convertido en un dolor de cabeza al impedir la colonización de sus tierras, y por otro lado recibían importantes ganancias con un mínimo esfuerzo. Hoy en día los mayas son motivo de orgullo para todos los mexicanos, pero en aquella época los querían desaparecer. Pero si quieres saber qué fue lo que pasó, pues no te pierdas este video. Para la elaboración de este material nos basamos en el libro de Javier Rodríguez Piña, La Guerra de Castas, la venta de indios maya a Cuba, 1848-1861. También en la obra de Tío Zuco a La Habana, la venta de indios yucatecos a Cuba, de Izaskun Álvarez Cuartero. También el libro La Guerra de Castas en Yucatán y la venta de mayas a Cuba, de Moisés González Navarro. El artículo Tráfico de indígenas mayas a Cuba, de Manuel Jesús Uce Sánchez. Y el artículo de la revista Proceso, Vendidos como esclavos por Santa Ana, los mayas cubanos que se dicen mexicanos y se reconocen revolucionarios. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La Guerra de Castas. Recibe este nombre el movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán sostuvieron contra la población blanca que se encontraba establecida en la porción occidental de la península de Yucatán. Es sin duda el conflicto más largo de la historia de nuestro país, pues surgió desde la época de la colonia y terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Mexicano Federal. En este movimiento no fueron aquellos mayas convertidos desde hacía tiempo en siervos de las haciendas quienes se rebelaron. Fueron los campesinos de comunidades hasta cierto punto libres que estaban perdiendo sus tierras, que se estaban convirtiendo en peones de las plantaciones y que además estaban siendo utilizados como carne de cañón en las pugnas políticas entre federalistas y centralistas. La resistencia a la evangelización y el oneroso sistema de tributos fueron la causa de casi todas las revueltas. Esta respuesta de los mayas transformó la geografía política peninsular, la cual involucró a varios gobiernos extranjeros y dio a los rebeldes el control absoluto durante varios decenios de toda la región oriental. El resultado de estos feroces enfrentamientos llevó a la península al aislamiento y que fuera una región que pocos españoles se atrevían a habitar por temor a perecer en manos de los mayas rebeldes. Número 2. Las medidas extremas en contra de los mayas. La ausencia de una política consistente sobre los indígenas, tanto en el bando liberal como en el conservador, así como la inestabilidad política que reinaba en el país, provocó que ambos bandos acabaran por coincidir que la única solución al problema de los levantamientos indígenas es la represión y acabar por completo con estos grupos. Los levantamientos separatistas de Yucatán llevaban a que el gobierno mexicano no pudiera intervenir de forma determinante en sus acciones internas, por lo que en ocasiones solo les tocaba ver de lejos, pero en otros momentos sí los llevó a dictar medidas que debían ser tomadas en cuenta. Sin embargo, por lo que ve a los derechos de los indígenas, los personajes históricos los veían como un obstáculo al desarrollo del país. Y ejemplo de ello tenemos las reacciones viscerales de Justo Sierra O'Reilly, que calificó a los indios de raza maldita, de feroces salvajes, bárbaros, incivilizados y traidores. Incluso al propio Andrés Quintana Roo, a quien se cita diciendo que solo la espalda podía mantener a los indios en la sumisión y dependencia. Es honrado como un gran héroe en un estado que lleva su nombre y que fuera creado como territorio federal en 1902, con el propósito de poner fin a la guerra de castas y de acabar con los mayas rebeldes. Tristemente, esta es una más de las incongruencias de las que nos nutre el enfoque oficial con nuestra historia. Número 3. Las primeras propuestas de vender mayas a Cuba. Conforme se alejaban las posibilidades de alcanzar la paz, el gobierno de Yucatán fue explorando otras posibilidades para ponerle fin a un conflicto que se había alargado por años. Así se empezó a analizar la posibilidad de vender indígenas mayas a Cuba, con lo que se intentaba despojar poco a poco del elemento indígena a la península y encima de todo constituía un negocio que
que redituaba grandes beneficios. Los propios gobiernos lo veían como una gran posibilidad. Incluso el vicecónsul español en Campeche respondió lo siguiente: los mayas tenían energía suficiente para los trabajos agrícolas tropicales, se conformaban con algunos granos de maíz para su sustento, un vestido para apenas cubrirse y chozas mal cubiertas de paja para alojarse. En fin, carecían del instinto de mejorar su condición, gozaban con la suprema dicha de su libertad entre el sueño y la embriaguez, pero son dóciles, obedientes y sumisos a la dirección de sus amos, siendo en el último caso siempre eficaz el apremio de pocos azotes. Relevante es también la participación de Gran Bretaña en el asunto, ya que hay que tomar en cuenta que no solo le interesaba acabar con el comercio esclavista, sino que sus súbditos en Belice eran los más importantes aliados y suministradores de armas de los mayas rebeldes. No hay que olvidar que desde los inicios del tráfico, el superintendente de Honduras británica, Charles Fancourt, el cual mandó secretamente un aviso a los mayas del peligro que corrían de ser enviados a Cuba en calidad de esclavos si eran hechos prisioneros, por lo que tuvieron tiempo de prepararse y esconderse para evitar ser detenidos. Número 4. Las condiciones en las que serían enviados a Cuba. Cuba se había convertido en una potencia mundial en la producción de azúcar. Sin embargo, no tenían la suficiente mano de obra y las prohibiciones de los ingleses de introducir africanos los obligaba a voltear a otras latitudes en búsqueda de la tan ansiada mano de obra. Las negociaciones entre el gobierno de Yucatán y el cubano fueron profundas y permitieron definir las condiciones contractuales en las que se irían los indígenas. Por ejemplo, los varones mayores de 15 años trabajarían durante 5 años por 4 pesos fuertes mensuales, por 2 pesos los de 10 a 15 años, más ración alimenticia de 8 onzas de carne salada, 1 libra de harina de maíz, 2 mudas de ropa, así como una frazada y una camisa de lana al año. Para los cubanos, México debería facilitarles de que hubiera países dispuestos a liberarlos de una población que tantos conflictos le había causado. Maximé que esos indios funestos para Yucatán eran útiles en Cuba y no había de tal modo necesidad de emplear con ellos una severa represión. Pero para justificar esta vergonzosa práctica, el gobierno de Yucatán publicó un decreto en noviembre de 1848 que establece lo siguiente: todo indio que se echó prisionero con las armas en la mano o que habiendo tomado partido con los sublevados no se hubiese acogido en tiempo hábil a la gracia de los indultos publicados en su favor, podrá el gobierno alejarlo de su respectivo domicilio y aún expulsar del estado por 10 años cuando menos a los que tenga por conveniente, exceptuando a los cabecillas que serán precisamente juzgados militarmente conforme a los decretos en materia. Y con este decreto ya estaba el pretexto que necesitaban para iniciar el comercio de maya. Número 5. Las ventas de mayas a Cuba. Los primeros envíos produjeron al gobierno de Yucatán 8,375 pesos, una suma que empleó para llevar a cabo el ataque a Bacalar. Seguramente por esta razón el gobernador Barbachano no atendió las peticiones de los agentes mexicanos que deseaban contratar a los indígenas prisioneros para utilizarlos en la construcción de un camino a Veracruz, porque al enviarlos a Cuba recibían por cada hombre 25 pesos después de pagar 5 a los soldados que los habían capturado, obteniendo así una utilidad de 20 pesos. Aunque el gobierno mexicano en un principio reprobó estas ventas y no aceptó la justificación dada por las autoridades yucatecas, que entre otras cosas decían que se trataba de prisioneros que merecían la pena capital, durante el año 1849 hubo cuando menos 2 salidas, una en marzo de 135 mayas y la otra en mayo de 175. Durante el resto del año la venta quedó aparentemente interrumpida, o al menos no se cuenta con documentos que nos hagan confirmar lo contrario, pero tampoco dudamos que su práctica no se haya realizado en forma clandestina como sucedió tiempo antes. Número 6. La participación de Antonio López de Santa Anna en la venta de nativos mayas. Fue hasta 1854 cuando oficialmente se reanuda en forma indiscriminada al autorizar el presidente Antonio López de Santa Anna al coronel don Manuel María Jiménez la facultad de exportar indígenas mayas a Cuba. Con esta autorización tan descarada y la anuencia del gobernador de Yucatán don Rómulo Díaz de la Vega, la venta se intensificó. Y es que ya no solo se tomaban prisioneros de combate a quienes capturarlos era difícil porque se habían refugiado en las selvas del oriente, sino que se optó por apoderarse de familias enteras a las que con el solo hecho de declararles rebeldes se les expulsaba del país, haciéndoles pasar como contratados por alguna firma comercial de La Habana. El llenado de documentos era tan descarado que no existe siquiera un solo firmado por el interesado. En todos el calce dice que por no saber firmar solicitan que lo haga otra persona.
zona. Durante el gobierno de don Santiago Méndez, en 1856, la situación en la península se había vuelto preocupante. Los contratos oficiales habían sido rebasados por la codicia de los tratantes, que veían en el indígena una mercancía de fácil obtención y con buen precio en el mercado. El comercio de estos indígenas llegó a producir tantas ganancias que el gobierno yucateco ya no se tomaba la molestia de capturar mayas rebeldes, sino que agarraba a todo aquel desafortunado maya, hombre o mujer, que caía en el poder de los traficantes. El número de los mayas introducidos no superó los 2000, cifra insignificante si la comparamos con la de los coolies chinos. El negocio de vender mayas yucatecos se volvió compulsivo, así lo describe Mr. Doyle, ministro británico en México. Hubo un arreglo por 5 años entre el gobierno mexicano de Antonio López de Santa Anna con la compañía Gourcuría y Hermanos, la que pagaría 20,000 pesos a cambio de que todos los prisioneros buenos para colonos le fueran entregados, llevados a Cuba, en donde permanecerían por 5 años en poder de esta firma y una vez transcurrido este tiempo quedarían en libertad. El gobierno de México consideraría tal lapso de tiempo como suficiente castigo por haber hecho armas en revolución o en rebelión. Número 7. Castigos, protestas y últimos años de la venta de mayas a Cuba. Su traslado a la isla era en condiciones infrahumanas. Desenmascaraba a una serie de comerciantes sin escrúpulos y los intereses torcidos de los políticos mexicanos. El propio general Santa Anna condescendió al tráfico permitiendo los embarques. En Cuba las condiciones eran peores. Si desobedecían se les infligían 12 latigazos y si persistían en su falta se les aplicaban 18 más. En caso de reincidir se les obligaba a llevar grillete y dormir en el cepo. Rehusar a cumplir con las tareas diarias también era castigable y hacerlo en compañía de otros compañeros costaba 25 cuerazos, grilletes y cepo durante 2 meses. Como podemos advertir, la vida en la plantación no resultaba ni cómoda ni deseable para los colonos supuestamente contratados libres. Las 4 etapas por las que pasó la venta de mayas a Cuba fueron las siguientes: los años de 1848 y 1849, cuando se expidió el decreto de expulsión de los rebeldes y se enviaron los primeros grupos mayas a la isla; los años de 1849 a 1853, cuando el gobierno del centro intentó sin éxito detener el tráfico, poniendo en duda las facultades soberanas de Yucatán para realizarlo; los años de 1853 a 1857, cuando el tráfico se llevó a cabo en gran escala, propiciado y apoyado abiertamente por Santa Anna; y los años de 1853 a 1861, cuando llegó a su máximo apogeo y crudeza, para luego ser disuelto definitivamente por el gobierno de Juárez. Número 8. Presión de hacendados yucatecos para detener la venta de mayas. En la etapa final se empezaron a escuchar algunas voces de hacendados yucatecos que protestaban porque su propia mano de obra era secuestrada y vendida en Cuba. Asimismo, la creciente producción henequera en Yucatán empezaba a requerir de mano de obra, misma que se hallaba muy disminuida por los estragos de los enfrentamientos y el envío de mayas a la isla, por lo que también influyó este tema para terminar con esta vergonzosa práctica. Por un lado, en Yucatán ya no había que deshacerse de los indígenas mayas, puesto que eran potenciales trabajadores del henequen, el cual jugó un papel importante, pues su producción resultaba más redituable que la venta de mayas y precisamente requería esta mano de obra. Por otro lado, en Cuba las condiciones de la industria azucarera demandaban cada vez más mano de obra libre, además de que los coolies chinos, emigrados en gran número a la isla, habían hecho innecesaria la introducción de mayas. No obstante a esta realidad económica, hay que destacar la actitud del gobierno juarista, que el autor Javier Rodríguez Piña califica con justicia de honorable. Gracias al esfuerzo de Juárez, quien se apoya en un documento escrito por Melchor Ocampo, la venta de mayas a Cuba fue finalmente detenida. En pocas palabras, Juárez despoja a Yucatán de la posibilidad de actuar por su propia cuenta, y un dato sumamente interesante es que Maximiliano ratifica dicho decreto. Con esto se acabó con lo que pudo haber sido un lucrativo negocio y uno de los primeros ejemplos de limpieza étnica más flagrantes padecidos en América. Número 9. La deuda histórica con el pueblo maya. Serán necesarios muchos años todavía para poder redimir al pueblo maya, que en lo más profundo de su corazón sigue pensando que la liberación todavía es posible, que la edad dorada volverá y los dioses, los Yuntzilop, vengarán tantos años de ignogamia y opresión. Este oscuro capítulo de nuestra historia demuestra la supremacía de los mayas rebeldes sobre sus enemigos blancos, su fortaleza
fortaleza y organización, obligando a los yucatecos a capturar a mayas pacíficos para llevar a cabo su siniestro negocio. Los mayas que fueron llevados a Cuba jamás pudieron regresar. Aún permanecen en la isla los descendientes, quienes despectivamente son conocidos como yucatecos por los cubanos, aunque ellos se dicen mexicanos. Llegaron a ser unos 2000, hoy sobreviven unos cuantos, acaso medio centenar. Están regados por toda la isla y solo 7 familias se conservan juntas. Viven en humildes casas en cuyo exterior cuelgan sus hamacas, cultivan la tierra y ocasionalmente toman atole, comen tamales y tortillas de maíz. Forman una comunidad a las faldas de la Loma del Grillo, a unos 70 kilómetros de La Habana. Es el último reducto de una cultura que sobrevivió en tierra extraña y que hoy está a punto de desaparecer. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si consideras que la venta de mayas a Cuba ha sido uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, y sobre todo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. La historia perdida de los campos de concentración que existieron en México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te revelaremos que los campos de concentración no solo existieron en Europa y que estos fueron creados por los alemanes. En realidad, esta política inhumana existió en diferentes países, incluso en varios de América. Y si esto te parece por demás sorprendente, ahora imagínate saber que también en México existieron campos de concentración a donde se llevaron a alemanes, italianos y japoneses durante